Pues muchas gracias, Javi. Antes de nada, daros las gracias a todas y a todos por estar aquí esta tarde en esta sesión. Espero que los problemas así de conexión pues, nos permitan desarrollar la sesión con normalidad. De todas maneras, la presentación va también con un refuerzo de PowerPoint para que todo no sea hablado y estas cosas. Mi Mari Carmen, que se acaba de presentar, se me ha quedado ahora mismo ahí un poquito pillada, pero recuperarla dentro de poquito. Y nada, la presentación de hoy va de prevención de adicciones en menores y jóvenes, que es la propuesta que Javi desde la Asociación Amigos de Europa, como ha dicho, me propuso y que rápidamente acepté, por supuesto. Y la vamos a hacer, mi idea es hacerla en dos partes para hacerla también un poquito más interesante y más atractiva, teniendo en cuenta que el perfil de las personas que estamos aquí es un poquito más heterogéneo, porque somos personas que trabajamos en temas de adicciones, que trabajamos con menores. Falta alguna gente que no sé si a lo largo de la sesión se sumarán, pero vamos a empezar haciendo de alguna manera una panorámica, una visión general de cómo está actualmente el consumo de drogas en jóvenes a través de diferentes estudios, y poco a poco mi idea es ir particularizando, ir sacando también algunos análisis y algunas conclusiones y daros también un poquito por mi punto de vista en esto de la prevención con jóvenes y un poco qué es lo que hago yo personalmente en la asociación ACAT, que es en la que trabajo. Pero como digo, antes de presentar incluso la asociación y demás, voy a empezar a compartir pantallas, pero no tener problema ninguno, lo tengo más o menos todo preparado. ¿Se ve bien de momento? ¿Se escucha a nadie? ¿Se ve bien? Sí. Vale. Sí, bueno. Estupendo. Digo, empezamos si queréis y empezamos haciendo esa visión de cómo está actualmente el consumo de drogas en adolescentes, ¿no? Fundamentalmente. Y empezamos hablando de Europa, diciendo que en el contexto global es un mercado de drogas bastante importante que se abastece tanto de la producción local como del tráfico de otras regiones. Por ejemplo, actualmente la mayoría de hachís que se consume en España viene de Marruecos, por ejemplo, y la mayoría de cocaína viene de países sudamericanos, sobre todo de Bolivia y de Perú, los que proviene mayoritariamente la cocaína en este caso. Hablando ya del consumo de drogas en España, es importante resaltar que es un hábito muy extendido entre la población en general y que afecta a todo tipo de clase social a partir normalmente de los 14 años. Esto, como digo, son estudios, en este caso de la encuesta bianual sobre alcohol y drogas en España, la última que se realizó en el 2017-2018, se conoce como la encuesta de edades, y a lo largo de la sesión la vamos a ir desarrollando y vamos a ir sacando conclusiones. Pero es importante que tengamos en cuenta y que consideremos que el consumo de drogas está extendido entre la población en general y que afecta a todo tipo de clase social. Eso sí me gustaría resaltarlo. El alcohol y el tabaco, el cannabis y los hipnosedantes son las drogas que consumen un mayor porcentaje de jóvenes entre 14 y 18 años y las de inicio más temprano. Es en este grupo de población, además, donde el consumo de drogas legales, como el alcohol, los hipnosedantes y el tabaco en este caso, es ligeramente mayor entre las chicas. Hay una diferencia entre el consumo de chicas y consumo de chicos. En este caso, las chicas van más por las drogas o consumen más, en este caso, legales. Cuando hablamos de adicciones, normalmente tenemos en cuenta aquellas adicciones con sustancias, como hemos enumerado algunas ya, el tabaco,
tabaco, los porros, la cocaína, el alcohol. También tenemos que tener en cuenta, y sobre todo en los últimos tiempos, que hay adicciones sin sustancias. Y en los jóvenes hay dos adicciones fundamentales que están siendo bastante problemáticas en este tiempo. Una de ellas es el tema de las apuestas, salones de juego físicos que están proliferando por toda España, sobre todo en aquellas zonas más empobrecidas, y la adicción a los móviles, a Internet en general. ¿Ok? Importante también lo que tenemos con sustancias y adicciones sin sustancias, en este caso las dos más importantes, el juego y el uso de móviles e Internet. No todas las personas que consumen drogas llegan a tener adicción o llegan a tener una relación problemática con ella. Esto también es importante que lo digamos. Hay varios tipos de consumo de drogas. Normalmente son 4 la clasificación que se hace en función de los estudios del autor o la autora, ponen algunos más, pero a mí con estos 4 creo que son bastante claros. Hay un tipo de consumo que es experimental, que es ocasional, que no da ningún tipo de problema al joven o a la joven que lo consume. Es un consumo pues para probar un poco, a ver de qué va la cosa. Y simplemente normalmente no implica su continuidad. Normalmente este tipo de consumo se consume una vez, 2 veces y ahí se queda. Hay otro tipo que es ocasional, donde el uso de la droga sí es intermitente, aunque no llega a generar ningún tipo de problema, ningún tipo de dependencia. Es el típico caso de aquella persona, por ejemplo, que fuma solo en bodas, bautizos y comuniones, por así decirlo. Luego hay otros 2 tipos, que son los más problemáticos, los que tenemos que tener más en consideración, que es el habitual, que cuando ya el consumo de droga es más frecuente y existen riesgos para la salud, y el más problemático de todo, que es el compulsivo, cuando se crea la dependencia a la droga, cuando la vida gira en torno a este consumo y cuando las consecuencias negativas son bastante importantes y son bastante problemáticas. Para ello tenemos que tener en cuenta que existen muchos factores que facilitan y protegen el que un consumo esporádico o no problemático no llegue a convertirse en una adicción. Estos factores son los que nos guían, ¿vale?, a la hora de realizar como los programas dirigidos a la prevención de drogas y a la reducción de daños, minimizando, por un lado, los factores de riesgo y potenciando, por otro, los factores de protección. Yo en este caso estoy hablando un poquito de algunos términos más técnicos en materia de drogodependencia. Estamos hablando de prevención, estamos hablando de reducción de daños. Mis compañeras se dedican al mismo tema que yo y que son mucho más como Sara y Belén, perfectamente lo que estoy hablando. A los demás y las demás, no os preocupéis porque en cuestión de minutos vamos a ir aclarando todos estos conceptos, ¿vale? Simplemente, como os digo, estamos haciendo una panorámica, una visión general del consumo en adolescentes según los últimos estudios. Poco a poco iremos desmigando todas estas cositas. Es muy interesante, es necesario que los programas de prevención sean integrales. ¿Integrales qué significa? Significa que tiene que tener en cuenta todos aquellos factores que rodean al joven o a la joven. Empezar con ese joven o esa joven es el punto de partida. Poco a poco y con el tiempo, porque los programas de prevención han de ser continuos también, tienen que ser a largo plazo, con todos los factores que dan a ese joven. Más directa, padre, madre, hermanos, el vecindario donde vive, la barriada, el centro donde estudia, el colegio, el instituto. Tenemos que ir también poco a poco con el tiempo a la familia más extendida, que ir a la municipalidad, al municipio, cómo se trabaja en ese municipio en materia de dependencias, y tenemos que también desde los programas de prevención a la sociedad en general. Sociales
son los que predominan en esta sociedad en la que vivimos, cuáles son las leyes que regulan el tema y el consumo de las drogodependencias y, poco a poco, como digo, con el tiempo, todos los escenarios a los menores y a los jóvenes. De esta manera, y tal y como establece el Plan Nacional sobre Drogas, entenderemos la prevención de la drogodependencia y adicciones como una intervención especializada de promoción de la salud en su máxima extensión, tanto física, psicológica y emocional. En este apartado me paro un poquito porque sí, como digo, hemos hecho una visión panorámica, una foto de cómo está el consumo actual de drogas en adolescentes, pero es una foto que yo particularmente le he podido hacer gracias a las federaciones, en este caso a Liberación, que es la Federación Provincial de Drogodependencias, y a Enlace, que es la andaluza, que además tenemos representación de las dos aquí con Belén y con Sara, que pertenecen a ambas federaciones, y que gracias a ellas, gracias al trabajo de la gente que está trabajando en estas federaciones, nos llegan a nosotros todos estos datos, porque normalmente la gente que trabajamos en asociaciones pequeñas, locales, como en mi caso que trabajo en la asociación local ACAD, la mayoría de nuestro tiempo la dedicamos a implementar las actividades con los chavales y con las chavalas. No tenemos tiempo físico, porque los contratos que tenemos también son cortitos, y no tenemos tiempo físico para hacer estudios, para hacer tesis, para ver por dónde van los tiros últimamente. Entonces, desde Enlace y desde la Liberación se dedican, entre otras muchas cosas, a analizar todos esos datos, a hacer todos esos estudios y luego nos lo dan más caído a nosotros los trabajadores y las trabajadoras de las asociaciones federadas, de las asociaciones más locales. Así que va a haber ya este punto para darle, en este caso, ese trabajo. Y si os parece, pues nos metemos un poquito con las conclusiones ya, y si os parece, pues vamos un poquito desmigando toda esta foto que acabamos de hacer. Y empezamos diciendo que el consumo de drogas es un problema general. ¿Okay? No lo he dicho antes, pero evidentemente si alguien quiere decir algo en algún momento, tiene toda la libertad del mundo para cortarme, para decirme que no hay problema ninguno, al contrario. De hecho, yo, si no habláis, os voy a pedir que habléis en un momento seguro. Digo, conclusiones. El consumo de drogas es un problema general. Normalmente tenemos, o hay muchas personas que tienen la visión de que la droga solo afecta a aquellas personas un poco más marginales, por así decirlo. Todos tenemos en nuestra mente la típica persona con problemas de drogadicción en nuestra zona, en nuestro pueblo, en nuestra barriada. Pero hay que resaltar que el consumo de drogas es generalizado y que no solo afecta a personas que tengan menos recursos, a personas que tengan menos habilidades sociales o a personas que tengan menos dinero. No, es un problema general. Y aquí os voy a contar una anécdota. Yo llevo 12 o 13, 14 años, ya he perdido la cuenta, trabajando en la asociación, en ACAD, pero también me he llevado 8 años de mi vida trabajando en los bares, por las noches. Y yo en esos bares, en los que he trabajado por las noches, he visto cómo muchos hombres que yo conocía y que son hombres, además digo hombres porque en este caso no eran mujeres, siempre ha sido género masculino, y cómo estos hombres, como digo, de cierto renombre, por así decirlo, es decir, con una vida normalizada, con una familia, con una pareja, con sus hijos, con buenas profesiones, con un nivel de vida bastante alto, pues yo he visto perfectamente cómo se han metido en un cuarto de baño a ennifar una raya de coca, por ejemplo, o cómo se han ido con sus colegas al coche para consumir en grupo. Es decir, que es un consumo que está generalizado, ¿ok? Y es importante resaltarlo. La edad media de inicio, 12 años. Según los últimos estudios, el Edades y el Estudes, que lo hemos visto antes un poquito, la edad media de inicio está en los 14 años. Y sobre todo en las sustancias como el alcohol, el tabaco y los cigarros. ¿Cuáles son las sustancias de inicio más temprano? Junto con el más las que son más consumidas entre los jóvenes, tiene 14 y 18 años. Alcohol, tabaco e hipnosedantes. Más cositas a tener en cuenta, la perspectiva de género.
esto es fundamental. Cuando hablamos de consumo de jóvenes, tener en cuenta la perspectiva de género, porque no es lo mismo que consuma una chica a que consuma un chico. No podemos trabajar de la misma manera con unos ni con otras, porque el consumo es distinto. Mientras ellas consumen más drogas legales, en este caso alcohol, tabaco e hipnosedantes, ellos apuestan más por el consumo de porros también. Son las grandes diferencias en cuanto al consumo de sustancias en el género. Y aquí hay muchas personas en la sesión que pueden hablar de ello, como es el caso, por ejemplo, de Belén, que es de Enlace, que si quieres decir algo, Belén, sin problema, ¿eh? No sé por dónde estás porque no te veo ahora. No te puedo ver. Sí, estás por ahí. Sí, estás ahí. Vale, te he visto. Seguimos entonces, si no quiero decir nada. Belén, ¿quiere decir algo al respecto? No tienes micro. Encender el micro. Ah, que no escuchas. No hay problema. Seguimos entonces. Voy a ver Creo mi... un momento, Juan, Ay, perdona, creo que es que la conexión está un poco regular esta tarde, porque Javi me está hablando y me está diciendo también que tiene problemas para escucharte, y yo también se me corta en muchas ocasiones. No sé si al resto Juan, le yo está también. pasando. A mí me ha costado un montón escucharte, se me corta muchísimo. Se corta mucho. Y Javi, muchísimo por el ejemplo, sonido, no te Juan. puede escuchar ahora mismo. Me ha dicho Noelia, Sí, yo sigue. ya sí. Ahora, bueno, pues no sé, quizás a lo mejor Belén, ¿el problema es del micro o...? Es que a mí se corta, a mí también, por ejemplo, a mí se me corta un montón, Noelia, cuando escucho a Juan, se me está cortando un montón. Se corta un poco. Se me está yo cortando ahora un os montón la escucho conversación bien. Hoy, contigo, pues Juan. vaya coraje, ¿no? Bueno, La verdad pero, que intento escucharte, se me corta mucho, vamos. bueno, pero continúa a ver Continúa, a ver qué cómo se pasa. desarrolla la tarde. Inténtalo. Vale, pues vaya rollo. Bueno, pues entonces venga, seguimos entonces con el tema de la perspectiva de género, que decíamos que es importante tenerla en cuenta para el estudio, ¿no? En este caso del consumo de sustancias en jóvenes. Os iba a poner un vídeo, pero entonces no sé si ponerlo, ¿no? Con el tema de que no se ve bien. No sé exactamente lo mismo hacer. Yo ahora mismo tengo estabilidad en la conexión, Juan. Yo ahora sí que te escucho bien y lo veo todo con normalidad. Sí, es Vale, por momentos, se corta por momentos, Juan, no siempre Sí. es Yo también, continuo. Juan, te he escuchado bien. vale, perfecto. Pues venga, pues vamos a poner un vídeo si queréis, ¿vale? Para tener en cuenta un poquito. Es un vídeo de una psicóloga a la que la conocemos todo el mundo que trabajamos en estas cosas como la Psychowoman. Ella a mí es particularmente la forma de consumo de drogas en adolescentes me gusta y me motiva. Es un vídeo cortito, dura 4 minutos, habla precisamente eso de drogas de género y de adolescentes. Si parece, intentamos escucharlo, a ver qué tal. A ver si tenemos suerte. Venga, vamos, a ver si hay suerte. Le voy a dar un poquito para adelante, porque los primeros minutos son así un poquito que no nos puede interesar. Hola, soy la Psychowoman. Hola, soy Alex. Queríamos hacer un vídeo sobre cómo influye el género a la hora de consumir, así que hemos ido a la calle a haceros algunas preguntas. ¿Consumís algún tipo de sustancia? Pues sí, el alcohol se considera sustancia. Sí, yo también alcohol. No a menudo, pero de vez en cuando. Yo no consumo vodka, yo no consumo porro, no consumo nada. Y, hombre, si encarta tomar una cervecilla así de fiestecilla, pues mira, sí. No, sí, porrillo. Sí. ¿Crees que las chicas y los chicos consumen cualquier tipo de sustancia de forma diferente? No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Los hombres, por lo general, es como que les da todo más igual, van más a la aventura. Y las mujeres a lo mejor no lo pensamos un poco más. Yo creo que depende del grupo, puede ser que sí. Sí.
quizá el tipo de consumo no es distinto, pero quizá los usos que se pueden derivar de ellos sí que los son. Los hombres cuando consumen lo hacen de distinta manera que las mujeres. Las mujeres no se dejan un poco más, ¿sabes? Se dejan llevar un poco por el momento, ¿sabes? Y por pasarlo bien. Lo que te aflora el hecho de estar ebrio es un comportamiento que a veces no mostrarías como decía antes, pero si lo haces de una forma inconsciente. Si eres un animal, pues te comportas como un animal. ¿Alguna vez os habéis sentido acosados en un espacio de ocio? No, la verdad es que no. Pues sí. I'm sexy and I know it. Sí. Hombre, como muchas mujeres me imagino. Es el típico grupo de tíos que vas con dos amigas de fiesta y se siente con el derecho de darte un círculo. Es como la cultura que se tiene hoy en día, ¿no? De como el ligoteo y eso, pero hay veces que no te apetece que el hombre o quien sea, ¿no? El hombre o la mujer, como que sigue ahí insistiendo y no, a veces no te sientes bien. Entre vosotras tenéis vuestras propias armas de defensa, ¿no? Sí. Nada más que con mirando con la mirada ya sabemos cuando hace falta un rescate. Sí, depende de la cara que ponga tu amiga, sabes si quiere seguir con él bailando o si quiere que vaya a por ella, vamos. Y para respuestas que hemos recogido en la calle y nuestras propias experiencias sobre el consumo, hemos preparado un top 5 sobre cosas que molaría que reflexionáramos. no soy más macho por consumir más. Ni soy más guay por drogarme más o imitar como consume otra persona. A veces el prudente mola. Porque solo tú sabes cómo te encuentras ese día y cómo está tu cuerpo y muchas veces menos es más y poco a poco puedes ir regulándote como tú quieras. Parece que a veces utilizamos el alcohol, la droga o el enganche a algún videojuego o alguna red social para tapar algo que nos está doliendo. Y por un rato puede ser que no se nos olvide, pero luego la recaída, lo que nos preocupa, no se va a ir, incluso puede volver más fuerte. Hay otras formas de sacar lo que te duele, como por ejemplo hablar con un colega de lo que te raya, o bailando, o haciendo deporte. Es posible que en algún momento a algún colega nuestro le siente mal algo. Y es muy importante que sepamos cuidarnos entre nosotros. Los cuidados molan mucho. Que la otra persona esté drogada o borracha no te legitima a que te puedas aprovechar de ella sexualmente. Chicas, si en algún momento os sentís intimidadas o atacadas, no os olvidéis de que hay muchas formas de defenderos y de pedir ayuda. Y sobre todo, nunca os sintáis culpables porque este tipo de cosas no tendrían que pasar. Sin ningún apuro. Pero tío, ¿no ves qué pasa de ti? Deja de ser tan baboso. Y sobre todo, que nadie nos diga o nos insinúe lo que tenemos que consumir o no. Es muy importante que nos sintamos libres para decidir lo que queremos hacer en todo momento con nuestro cuerpo. Bueno, chiques, esperemos. Lo voy a cortar ahí, me parece. No sé si se ha visto bien. Sí, yo personalmente lo he escuchado mejor que lo he visto, pero se ha cogido la idea sin problema. Vale, creo que tiene problemas por la cara que le veo a la pobre mía. Que el vídeo habla, lo podéis ver en internet, está en YouTube, no hay problema, y habla precisamente eso, ¿no? Pues de las diferencias de consumo entre chicos y chicas, y habla también de algo importante que está generando también ese consumo de sustancias, que es el acoso de chicos hacia chicas, en este caso, en espacios comparten normalmente los fines de semana. Voy a hablar despacito por si se corta. Voy a volver a esta diapositiva que tengo por aquí. Porque de alguna manera decíamos que las adicciones actualmente son sustancias y sustancias. Entre las adicciones y sustancias está el uso compulsivo de Internet, que lo decíamos antes,
Y según los últimos estudios, el 21% de jóvenes entre 14 y 18 años tiene un uso compulsivo de Internet. Usa compulsivamente Internet. Lo que voy a decir ahora no lo dice estos estudios que he estado mirando, pero es una realidad que está hoy en día. Y aquí Mari Carmen Díaz, si me escucha bien y no tenemos problemas de conexión, si podría decir también su opinión al respecto. En ese uso compulsivo de Internet que se está realizando la gran mayoría de jóvenes, ellos, los chicos, género masculino, utilizan mucho ese uso de Internet para consumir pornografía. Y además para consumir una pornografía muy específica y muy especial, que es una pornografía de dominio absoluto del hombre sobre la mujer. Entonces, todo esto, el conjunto de todo esto, el conjunto de consumo de sustancias, junto con consumo de una pornografía de dominación del hombre contra la mujer, está provocando que las relaciones entre chicos y chicas adolescentes estén cambiando por completo y estén pasando a ser relaciones de dominio de chicos a chicas, donde la afectividad no tiene lugar para nada, no se contempla y se pasa directamente, por así decirlo, al acoso y derribo de las chicas. Y esto está pasando en los espacios que se comparten chicos y chicas. Eso está pasando en bares, está pasando en discotecas, está pasando en fiestas populares, está pasando en todos los espacios que compartimos los chicos y las chicas. No sé, Mari Carmen, tú como psicóloga, si quieres comentar algo al respecto. Ella es psicóloga del Centro de la Mujer de La Rinconada, experta en violencia de género, y yo creo que ahí tú más que yo puedes decirnos algo. Bueno, ¿me escucháis bien? Que antes me he ido de repente y no sé, no sé cómo estamos con la conexión hoy, pero bueno, si me voy, pues nada, me fui. Venga, pues aprovecha. ¿Vale? Aprovecho. A ver, yo trabajo en un centro de la mujer, que no sé si antes muchas me conocéis y quien no me conoce, pues bueno, trabajo en un centro de la mujer de aquí del Ayuntamiento de La Rinconada. Y en los últimos años ya venimos viendo el incremento de eso que comentaba Juan, ¿no? Siempre ha existido, porque bueno, las que trabajamos con víctimas de violencia de género, la violencia de género, como sabéis, tiene muchas manifestaciones. Ahora ya, gracias a Dios, a las diosas, a quien quiera cada uno creer, ya se contempla entre las definiciones de violencia cualquier tipo de situación de dominación sobre una mujer, por ejemplo, las violaciones, que antes no estaban contempladas, ¿no? Ahora ya sí. Entonces, partiendo de esa premisa que estamos hablando de situaciones de abuso y violencia de género en el contexto del consumo de drogas o en el contexto de espacios de ocio, que es lo que estaba comentando Juan, venimos viendo un incremento últimamente de las situaciones de abuso fundamentado en un consumo también de pornografía distinta a la pornografía que se consumía antiguamente, por así decirlo. Ya veíamos chicas que venían que bajo situaciones en las que habían consumido algún tipo de droga o alcohol habían sido abusadas, ¿no? O violadas. Y ya también teníamos chicas o mujeres que habían sido abusadas o violadas sin ellas haber consumido, pero en contexto de ocio y de consumo que suponían habían sido drogadas, con burundanga o con, ¿vale? Chicas que aparecían que no sabían dónde habían estado, no recordaban nada, aparecían sin ropa interior o aparecían en contextos que asumíamos que... No sé, estoy, que se ha movido todo. Sí, es que he dejado yo de compartir la pantalla para ver que Vale. Pero últimamente, al hilo de todas estas circunstancias que estamos viendo, esto que tanto vemos, manadas, violaciones grupales, ¿no? Que todo el mundo dice, el mundo está loco, hay cada vez más, todo no va a ser. Bueno, pues es cierto que siempre han existido, pero que van a más. Y uno de los motivos que contemplamos psicólogos y psicólogas es un consumo de pornografía con un contenido distinto a antiguamente. Una pornografía fundamentada en sodomizar a las mujeres y en sodomizar a las mujeres en grupo. El porno amateur se está fundamentando mucho en eso. Entonces, en esos contextos en los que ya se daban abusos y violaciones hacia mujeres, se está produciendo mucho ese tipo de abusos
y violaciones. No sé si me seguís. Sí. ¿Seguís? Vale. Y en esa misma línea de lo que decía Juan, por poneros un ejemplo, yo me he incorporado hace poco de una baja. La primera chica que atendí fue una chica abusada en un contexto de ocio, por poner un ejemplo, ¿verdad? Podría poner muchos más. En un contexto de ocio, en un contexto de consumo, exactamente en fiestas relacionadas con las navidades, etc. Y ese abuso en grupo, esa violación grupal, se comete contra ella con la justificación, por llamarlo de alguna manera, que por supuesto no hay ninguna justificación, lo que dijeron, lo que argumentaron los varones. Porque ella es lesbiana y ellos quieren hacerle ver, todo bajo el efecto de las drogas y el alcohol, que ella es que no ha tenido nunca una relación en condiciones con un tío, hablando claro, ¿vale? Y os pongo este ejemplo a título de ejemplo, ¿vale? La chica, ¿cómo reacciona a todo esto? Con una culpabilidad enorme porque ella había consumido, porque ella no se encontraba bien en ese momento y hasta qué punto ella se había dejado hacer, ¿no? Evidentemente ya sabemos todos que los abusadores fueron ellos y evidentemente asumimos que los culpables eran ellos y que ella no tenía ninguna responsabilidad, más allá de que se había tomado unas copias, era responsable de haberse tomado 2 copas, que era de lo que era responsable, que no es ningún delito, ¿vale? No sé si os ilustro un poco con el ejemplo. Pues en esa dinámica se nos está dando cada vez más situaciones de abuso y violación, ¿vale? Estamos intentando trabajar también con el uso y el consumo de esa pornografía, ¿vale? No sé si... Y dejo a Juan, que es el que tiene que hablar. Ay, no. El que tiene que hablar, ¿no? Yo encantado. Y vamos, yo creo que todo el mundo que estamos aquí, encantado de escuchar. Voy a compartir pantalla, un segundito. Y a este respecto también, de consumo de sustancias y de acoso en espacios de ocio, mi amiga Belén, que también está ahí, ella junto a Mar, ella es Belén, que la tenemos por aquí, y aquí está Mar, tiene un programa de la Federación Enlace que se llama Resetear, que es un programa de prevención de las adicciones y la violencia de género en jóvenes en contextos de ocio, que es un programa precisamente de alguna manera para analizar todo esto que estaba contando Mari Carmen tan bien contado, mucho mejor que yo, desde luego, y es un programa que realizan directamente con jóvenes, que creo que ahora se está haciendo o por lo menos hasta donde yo lo dejé. Yo tuve la suerte de participar en la primera edición que se hizo en Sevilla y junto con más jóvenes y chicas más jóvenes y haciendo en Huelva, ¿no, Belén? Es que no sé si se me escucha bien. Ahora perfectamente, sí. Vale. 2019 lo hemos terminado en Huelva y en 2020 íbamos a empezar precisamente ahora en Cádiz, pero bueno, no sabemos en qué momento, pero lo empezaremos este año en Cádiz. ¿Y quieres explicarnos alguna cosita del programa? Bueno, no sé, la verdad que el programa está obteniendo muy buenos resultados porque el tema es que trabajamos con un grupo de jóvenes. Bueno, el programa es mucho más complejo, pero yo no quiero quitarte tiempo a ti también. No. Porque tiene 3 partes importantes. La primera es el tema de formación al personal técnico que interviene con jóvenes en perspectiva de género, en violencia de género y en consumo de sustancias. Después una segunda parte que es el tema del taller con los jóvenes que se hace desde la arte terapia, pues bueno, de hacer creaciones artísticas que las sientan suyas y demás, y en la que bueno, pues participamos todos los jóvenes y es un acto, según vamos trabajando los diferentes temas, se va haciendo la creación artística, que la experta es mi compañera Mar, yo soy más de la parte de droga. Y bueno, y en una tercera parte donde esa creación artística se muestra al resto de la gente, los jóvenes y las jóvenes lo hacen suya y es un instrumento para ellos ser mediadores juveniles e intervención entre compañeros, pues bueno, para seguir trabajando todos estos temas que nosotros siempre pensamos que las mejores personas para hacer todo este tipo de cosas es el tema del trabajo entre iguales. Que sean entre ellos, tener personas preparadas y, bueno, y que los jóvenes y las jóvenes tengan referentes entre sus iguales para trabajar todos estos temas. Evidentemente siempre cuentan con el asesoramiento de nosotras y de otra gente,
Pero es muy importante que haya mediadores juveniles en todos estos temas y tener gente preparada y que sean referentes entre sus compañeros y compañeras. Es un pequeño resumen. Guay, gracias, Belén. Un resumen, un gran programa. A mí, por lo menos, y un gran proyecto, me lo parece, y por eso quería dar constancia, ¿no?, de ello aquí, que están haciendo cosas bastante interesantes al respecto. Decíamos antes también, hablábamos de tecnicismos en materia de drogodependencia, hablábamos de prevención y de reducción de daños, y aquí sí quiero aclarar, sobre todo para la gente que no lo sepa, que son dos visiones distintas de trabajar el tema del consumo de sustancias jóvenes. Desde mi punto de vista, pero son enfoques distintos. La prevención es reducir aquellos factores de riesgo y aumentar los factores de protección frente al consumo de drogas y otras conductas. Haciendo un resumen, por así decirlo, en un par de palabras, el objetivo de la prevención es el no consumo, es el conseguir que los jóvenes y las jóvenes no consuman para evitar futuros problemas. En cambio, el punto de vista de la reducción de daños es distinto. Tiene como finalidad disminuir los efectos negativos del consumo de sustancias sin que reducir su consumo sea necesariamente un objetivo. Es decir, la reducción de daños apuesta por un consumo responsable de sustancias, porque entiende que se puede consumir sustancias, se puede consumir algún tipo de drogas sin que llegue a ser un problema, sin que llegue a generar una dependencia. Son dos visiones distintas que estamos trabajando las entidades en materia de drogodependencia y que las dejo aquí también en lo alto de la mesa, por así decirlo, para que todo el mundo la sepamos. Y hablábamos de factores de riesgo y hablábamos de factores de protección, y ahora sí vamos a intentar saber qué es una de esas cosas. Factores de riesgo son las características, aquellas circunstancias personales, ambientales o relacionadas con las sustancias que aumentan la probabilidad de que una persona se implique en el consumo de drogas y llegue a causarles problemas. Es decir, los factores de riesgo son todas aquellas cosas que nos influyen a cada uno de nosotros y de nosotras para consumir algún tipo de drogas. Pueden ser factores personales, como el hecho de la edad, el tener una baja autoestima, el no querer cumplir con las normas sociales, ir a mi bola, ir a mi aire, el necesitar la aprobación social para ciertas cosas, es decir, yo me drogo para que mis iguales me aprueben, dificultad para manejar el tiempo libre, no tener recursos o no saber qué hacer en el tiempo libre, el fracaso escolar es un factor de riesgo bastante importante en los jóvenes, el laboral en aquellos y aquellas que ya pueden acceder al mercado laboral incluso en adultos, la falta de habilidades sociales, es decir, son muchos los factores de riesgo sobre los que podemos incidir y sobre los que podemos trabajar desde los programas de prevención. Por otro lado, hay otros factores que no son tan personales, sino que nos vienen desde fuera, que pueden ser factores microsociales como la familia, si hay alguna persona en la familia que consume, si nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestra hermana es consumidor o consumidora, es un factor de riesgo. El ambiente que hay en el colegio, en el instituto, si mi entorno de iguales es un entorno consumidor o no, o está a favor del consumo de drogas. Es decir, son muchos, como digo, todos los factores que pueden favorecer el hecho de que se lleve al consumo, incluso la propia sociedad. Son los factores macrosociales. Es decir, si vivimos en una sociedad donde se permite la publicidad de drogas legales, como es el caso, por ejemplo, de las apuestas online, con el bingo.es, por ejemplo, que estamos hartos de ver a Jorge Javier Vázquez, bingo.es, y a Belén Esteban en las televisiones, ¿eso qué hace? Eso hace aumentar, evidentemente, el consumo de esta droga. Provoca que muchos jóvenes, que muchas familias, pues accedan a jugar online o en salones de juego. Si eso lo permite la sociedad, es un factor de riesgo que tenemos. En contra, tenemos los factores de protección, que son los que tenemos que favorecer. Igual que tenemos que disminuir los factores de riesgo, los factores de protección tenemos que aumentarlos. Estos son todo lo contrario, son aquellas características que
podemos utilizar para fortalecer a las personas y afrontar con éxito las situaciones de riesgo, concretamente las de consumo de drogas. ¿Cuáles son esos factores? Pues hacemos la misma clasificación. Son factores personales, por ejemplo, el desarrollar una personalidad propia en jóvenes es bastante importante, el fomentar la autoestima, el favorecer la educación, el desarrollar unos valores éticos sociales importantes, interesantes, la capacidad de toma de decisiones, el criterio y el análisis crítico, un criterio propio, establecer relaciones interpersonales sanas, entre iguales. Todos esos factores son de protección. Todo eso, lo que se consigue o lo que intentamos conseguir desde los programas de prevención es que el joven o la joven no llegue a tener un problema, un consumo problemático de la droga. Con respecto a los que vienen de fuera, pues 3/4 de lo mismo. El ambiente familiar, el ambiente escolar, el grupo de iguales. Esto en cuanto a factores de protección. Si yo como familia no utilizo, no consumo drogas delante de mis hijos, delante de mis hijas, ya es un factor de protección. Si no me drogo, pues mucho mejor. Pero si lo hago, pero lo hago sin que me vean, pues eso ya estamos trabajando los factores de protección. Si yo trato con cariño, con afectividad a mi hijo, a mi hija, a mi entorno, todo eso son factores de protección que están ahí, ¿ok? Y bueno, aquí hago una paradita si queréis, dejo de compartir la pantalla. Ya Belén se estaba riendo mucho, no sé por qué. Tiene nada que ver contigo, que he visto una cosa y me ha hecho mucha gracia y no sabía cómo no. Perdóname. No, yo no te tengo que perdonarte de nada. Al contrario. ¿Que cómo vais? ¿Vamos bien? Sí. ¿Se escucha ya un poquito mejor, quizás? Sí, sin problema. Vale, gracias. Pues para continuar, si queréis, continuamos con la segunda parte. Esto hasta ahora era la panorámica que hemos dicho, la visión general un poquito ya con más mijitas. Y ahora si queréis, pues sí, os explico, aunque muchos y muchas sabéis qué es lo que hago en la asociación. Pero si queréis, lo hacemos rápidamente también. Y os explico un poquito, permitidme que me he ido por otro sitio. Sí, ahora mejor. Si lo veis, ¿verdad? Si queréis os explico un poquito qué es lo que hago yo en la asociación ACAT o quiénes somos nosotros en este caso y nosotras, y os hablo un poquito ya de mi visión particular de esto de la prevención y de la reducción de daños. ACAT es una asociación que nace en el año 1986 con el objetivo de abordar las toxicomanías ante una situación de alta incidencia en la población, sobre todo en la población joven, y la carencia de recursos de tratamiento, tanto a nivel público y de todo tipo. Era una época en la que no se sabía qué era esto de la drogadicción, por así decirlo, y no había recursos ninguno para su tratamiento ni para su desarrollo. Desde la asociación lo que hacemos es trabajar por el desarrollo personal y la integración social de personas drogodependientes y en riesgo de exclusión social mediante programas de sensibilización, prevención, desde una perspectiva siempre humanista, teniendo en cuenta que las personas que acuden a nosotros tienen que recibir por nuestra parte pues valor, nuestra comprensión, nuestro cariño y nuestra ayuda, por así decirlo, ¿vale? ¿Por qué nacimos en el año 86? O el por qué las asociaciones de drogodependencia nacieron prácticamente casi todas a finales de los 80 y de los 90, tiene su base científica, por así decirlo. En este caso, base histórica, y es muy sencilla. Después de la dictadura, en el momento que aparece la democracia
a principios de los 80. En España hay un boom, sobre todo un boom cultural, cuyo eje central estaba en Madrid, con el tema de la movida madrileña en este caso, y a partir de ahí empezaron a venir nuevas libertades que hasta entonces no teníamos las personas que vivíamos en España. Entre estas nuevas libertades hubo un uso y sobre todo hubo un abuso de las drogas. Fue un boom en el consumo de drogas, sobre todo un boom en el consumo de heroína, que fue la droga más potente, más fuerte en esa época. Se consumía de manera recreativa normalmente, se consumía como forma de diversión, pero fue un consumo que se fue de las manos. Fue absolutamente nuevo y de alguna manera se fue de las manos. De tal manera que empezaron a haber muchas muertes relacionadas con el tema de la droga, asociadas también al SIDA en aquella época, sobre todo en aquellas personas que tenían problemas de drogodependencia con heroína, al compartir la jeringuilla sobre todo. Y fue en esa época, a partir del año 86, como digo, 85-86, cuando empezaron a ver las primeras movilizaciones de las familias de esas personas, de esos jóvenes que tenían problemas con esa droga. Sobre todo de madres que salieron a la calle a manifestarse, salieron a pedir ayuda, a exigir que se les ayudara porque no sabían cómo podían ayudar a sus hijos y a sus hijas, y ante la falta de esa ayuda lo que hicieron fue crear sus propias asociaciones. Se reunieron, se juntaron, se asesoraron y aparecieron las primeras asociaciones en materia de prevención de drogodependencia con el objetivo de ayudar a tantos y tantas jóvenes que en aquella época tenían un problema, tenían un consumo bastante problemático de drogodependencias. Y establecieron esas asociaciones pues donde vivían, en sus núcleos, en sus barrios, en sus pueblos, en sus comarcas. Por eso la mitad o la gran mayoría de asociaciones que trabajamos en drogodependencia a nivel español somos asociaciones locales de barrio que trabajamos con la gente del barrio, por así decirlo. Un poquito de historia. Los entornos en los que solemos trabajar las asociaciones a nivel local, en este caso los entornos donde trabajamos con nosotros como ACAD, son sí entornos más especiales en el sentido que son entornos donde escasean los recursos económicos, donde las familias con las que trabajamos tienen bastante problema de desempleo, hay un alto nivel de desempleo, tienen un nivel cultural bastante bajo y son zonas normalmente donde el consumo y la venta de drogas está normalizado, son puntos calientes de consumo y de venta de drogas. Como digo, esto es el entorno, el perfil, por así decirlo, de la mayoría de usuarios que trabajamos, en este caso desde la asociación ACAD, pero no significa que sea la población en general, que ya decíamos antes que el tema de la drogadicción es un problema general. Lo que pasa es que sí, quizás nosotros desde la asociación, desde ACAD, nos dirigimos a este sector más específico porque suele tener menos recursos a la hora de luchar contra el consumo de drogas. Y por eso las asociaciones intentamos echarle una mano en esa. El perfil de usuarios y usuarias que suelen venir a la asociación es un perfil variado en el sentido de que tienen o pueden tener problemáticas diferentes. Hay personas que sí tienen un problema directo de consumo de drogadicción, pero nosotros desde la asociación acá no trabajamos solo con ese tipo de personas, también trabajamos con personas que tienen problemas en este caso, o pocos recursos económicos, que tienen poco dinero y van a la asociación a pedirnos ayuda de diferentes tipos. Son personas normalmente que tienen una baja autoestima, que lo veíamos antes con los factores de riesgo, que tienen poco nivel cultural porque no han tenido la oportunidad o no han querido ir al colegio cuando pudieron, y normalmente son personas con problemas a la hora de acceder al mercado laboral, ¿ok? No tienen por qué tener todo... sí, alguien ha hablado. Y soy Noelia, una duda. Si algún menor de edad fuera a la asociación a pedir ayuda, ¿habría que informar a los padres? Sí, ¿no? A ver, yo te cuento mi opinión personal, evidentemente, ¿vale? Nosotros cuando trabajamos con menores desde la asociación, siempre trabajamos bajo el consentimiento, por así decirlo, de la familia. Normalmente no solemos trabajar con menores
sin que lo sepan la familia. El caso que tú me planteas en este caso, pues habría que analizarlo. Pero si un menor va a la asociación a pedir ayuda, también en función del tipo de ayuda que pida. No sé a lo que te refieres. Imagino que porque tenga consumo de drogas y quiera de alguna manera alguna solución al respecto. ¿Vale? Yo normalmente de la asociación siempre trabajo bajo el consentimiento familiar y con la información por parte de la familia. Pero porque tampoco se me ha dado el caso nunca, Noelia, hasta ahora, de que venga un chaval menor de edad por su cuenta y riesgo sin que lo sepa la familia. Gracias. ¿Vale? Pero... Juan, creo que Belén quiere aportar algo también. Sí, pero... Sí, es que Belén... no sé cómo pedir la palabra. Sí, bueno, estamos aquí. ¿Pedida? Que difícilmente se va a acercar un menor solo a pedir tratamiento. Normalmente lo habitual que ocurre es que vengan las familias a pedir asesoramiento para trabajar con los hijos. Si un menor detecta que tiene un problema, normalmente se va a acercar a la entidad, pero que no es lo habitual. Lo habitual es que vengan las familias para... en el caso de que venga un menor y que esté concienciado de que necesita ayuda o tratamiento, normalmente con ese menor o con esa menor se va a trabajar y normalmente uno de los primeros trabajos que se va a hacer con él es para que informe a la familia y demás. Si por las circunstancias que sea la familia no es la más adecuada para el apoyo de este tratamiento, pues ya se buscará la fórmula. Pero que yo en 20 años que llevo en esto no me ha venido nunca un menor directamente sin el apoyo de la familia para tratamiento ni para nada, a menos que sean unas circunstancias muy, no sé cómo decirla, que haya unas circunstancias muy específicas que haga que la familia no pueda intervenir, pero ya eso sería otro tipo de trabajo. A mí en 20 años no se me ha presentado, nunca, esa causística. A la asociación ACAT vienen menores solos y solas, pero no a pedir ayuda en problemas de consumo de sustancias. Vienen menores solas y solas a hacer actividades. Que ahora os explico un poquito cómo enfocamos nosotros el tema de las actividades y cómo lo hacemos. Pero sí es cierto que vienen los menores solos y solas a hacer las actividades. Por ejemplo, refuerzo educativo, que es una actividad que hacemos nosotros desde la asociación. Hay muchos menores que vienen sin sus familias porque quieren echar el rato con nosotros allí, pues haciendo sus deberes y demás, porque además se lo pasan bien. En ese caso, yo personalmente los atiendo en un primer momento, porque evidentemente no los he hecho fuera de la asociación, pero ya si quieren volver a continuar o si quieren volver a participar de manera más continua de esa actividad, sí que se necesita el consentimiento familiar. Pero no es porque necesite apoyo o alguna solución en el consumo de sustancias, de momento, ¿vale? Ahora os lo explico también un poquito con más tranquilidad si queréis. Voy a la pantalla. Voy a poner el truco cuando me vaya. Vale. Desde la asociación, como estábamos hablando del perfil, intentamos hacer también una intervención integral, una intervención que contemple todos los ámbitos de la persona usuaria que vaya a la asociación. Aquí también estoy hablando también de adultos, ¿vale? Entonces trabajamos desde la atención y apoyo al tratamiento, la información y apoyo a las familias, la incorporación sociolaboral y la prevención, que es para lo que estamos aquí de alguna manera. Y me voy a saltar, ¿vale? Porque me voy directamente a la prevención, que ya va siendo la hora. Bueno, como digo, que intentemos abordar una intervención multidisciplinar y tratar todos aquellos aspectos que sean interesantes y que sean demandados por la persona. En cuanto al tema de la prevención, lo intento unir con lo que hablaba antes también Noelia y Belén. Nosotros desde la asociación ACAT trabajamos con menores desde los 6 años prácticamente hasta ahora mismo el mayor que tenemos tiene 27 años, ¿vale? Y normalmente tienen un perfil también bastante homogéneo en tanto en cuanto son menores cuyas familias tienen pocos recursos económicos, bien por desempleo o bien por un trabajo precario. Además de esto, también nos hemos dado cuenta con el tiempo que estos y estas menores
tienen un perfil, como digo, bastante homogéneo en cuanto a características personales, ¿vale? Que las veis ahí reflejadas. Eso no significa que todo el menor que venga a la asociación tenga que tener todos esos problemas, por así decirlo. Pero normalmente 1, 2, 3, 4, varios de ellos sí que lo contemplan, ¿vale? Son menores que normalmente tienen una autoestima bastante baja, tienen mucha inseguridad sobre ellos y sobre ellas mismas. Son jóvenes a los que tienen falta de atención y concentración. A mí me llama mucho la atención que son muy individualistas. Yo digo siempre que son excesivamente individualistas. Solo miran en el yo y nunca en el nosotros y en el nosotras. Y eso les lleva a tener dificultades para trabajar en grupo o en equipo. De hecho, muchos de ellos no quieren al principio. Y es que no saben siquiera. Tienen falta de hábitos de estudios y problemas muy básicos en cuanto a comprensión lectora, lengua y matemáticas, por ejemplo. Algunos y algunas de ellas vienen de familias desestructuradas, lo que le acarrea muchos más problemas, y viven en entornos donde el problema de la droga les es bastante cercano, porque, como decíamos antes, el consumo de drogas es normalizado, con lo que hay el riesgo de que ese consumo de droga lo normalicen tanto que en el futuro puedan llegarlo a consumir. Y todo esto en realidad al final lo que les lleva a muchos de ellos es o bien al fracaso escolar o bien al asentismo. Esto de manera muy general, como digo. Nosotros desde la asociación intentamos evidentemente darle la vuelta a todo esto, ¿no? Y trabajar todos estos aspectos que, si os dais cuenta, no son ni más ni menos que factores de riesgo que lo hemos estado hablando antes, y son los que tenemos que minimizar. Y en la asociación es lo que... Hablábamos antes del riesgo de normalizar el consumo de drogas, ya lo hemos visto, pero os lo pongo aquí para que lo veáis también. Esta es la última encuesta que se ha hecho entre jóvenes de 14 y 18 años, estudiantes de secundaria, en cuanto a consumo de drogas, y resalta una vez más cómo el alcohol, el tabaco y los porros son aquellas drogas más consumidas por jóvenes, y cómo ellas, chicas, consumen más alcohol y tabaco por ser legales, entre otras cosas, y cómo ellos, chicos, consumen más porros, ¿vale? En cuanto a diferencia de género. De hecho, se está minimizando, por así decirlo, el sentimiento de riesgo del consumo de porros. Los adolescentes parece ser que el consumo de porros como que no es problema. No pasa absolutamente nada. Y eso también es un factor de riesgo. Juan, Juan, te voy a hacer una aportación y cachimba. Sí. Cachimba. En el tabaco en realidad se incluye el consumo de cachimbas, ¿vale? Tabaco antes simplemente era tabaco normal, tabaco cigarrillos de liar, pero ahora también evidentemente se incluye las cachimbas. De hecho, muchos jóvenes no fuman tabaco, no fuman cigarros, pero fuman muchísimas cachimbas. De hecho, nosotros en la asociación, si nos hemos tenido algún caso de jóvenes de 16 años que han empezado a tener problemas respiratorios y problemas de corazón debido a un consumo abusivo de cachimbas. Cuando te pones a hablar con ellos te cuentan que es que ellos se levantan y lo primero que hacen es fumar una cachimba. Desayunan y cuando terminan de desayunar se fuman otra cachimba. Entonces es un consumo tan a lo bestia, ¿sabes? Por lo menos en este caso que te estoy contando. Y para intentar que ese problema de consumo de drogas no sea un problema como tal, aquí cada maestrillo tiene su librillo, como yo digo, y cada asociación y cada educador y cada educadora pues tiene sus actividades, tiene su programa de prevención y tiene su forma de actuar. Yo tengo la mía, que es la que veis ahí, pero para mí todo esto de las actividades no deja de ser una excusa que yo utilizo con los jóvenes y con las jóvenes para trabajar lo que realmente a mí me parece interesante y lo que realmente creo que es importante, que es lo que estábamos de fomentar los factores de protección. Yo con las actividades que hago desde la asociación lo que pretendo simplemente es, sobre todo, fomentar valores positivos en los chavales y en las chavalas. Lo que pretendo es aumentar sus habilidades sociales, lo que pretendo es que tengan las herramientas necesarias para que el día de mañana el consumo de drogas no sea un problema para ellos, ni para ellas, ni para sus familias. Entonces, con todas las actividades que hacemos desde la asociación ACAP, lo que pretendemos es reforzar aspectos muchas veces tan básicos
como el respeto, como la responsabilidad propia y ajena, la autoestima, la salud, el autocontrol, la generación de emociones y cómo llevarlas de una manera sana, la empatía, la amistad, valores sociales, pragmáticos y emocionales que en el día a día de ellos y el día de mañana les puedan servir para que tengan una vida al menos sin problemas con el consumo de sustancias. Os iba a poner algún vídeo, pero no lo voy a hacer, porque además ya lo habéis visto muchos de ellos. Sí, os voy a hablar simplemente de un par de actividades, un par de proyectos que tenemos en la asociación con la idea, como digo, de fomentarnos estos factores de protección. Uno de ellos es el Vive en la Ciudad, que es un programa de participación juvenil en la comunidad, lo que simplemente vamos haciéndolo ya desde el año 2010 prácticamente, son los antecedentes, es decir, que llevamos como que 10 años realizando este tipo de actividad. Por eso decíamos antes también que los programas de prevención tienen que ser continuos en el tiempo para que tengan su efectividad y sean eficaces y de calidad. Y lo que hacemos nosotros con este programa, con el Vívete en la Ciudad, simplemente es algo muy sencillo, pero que nosotros intentamos darle una vuelta de tuerca, por así decirlo. Lo que hacemos son salidas y excursiones, tanto en nuestro pueblo como en Sevilla Capital, para conocer sitios, lugares, personas, a otras asociaciones, otras entidades, que les pueda resultar de interés a los y las jóvenes y que les permita descubrir nuevas motivaciones e inquietudes para así reforzar su personalidad a través de la transmisión de valores positivos. Es decir, intentamos conocer muchos sitios, intentamos conocer mucha gente, pero con el objetivo de que eso les sirva de motivación para que el día de mañana, como digo, el consumo de drogas no sea problema. En definitiva, lo que hacemos es conocer y disfrutar diferentes recursos y espacios públicos que ofrece nuestro entorno y que muchas veces ellos y ellas desconocen. Simplemente se trata de abrirles un poquito su campo de visión y decirles, oye, que no solo existe tu barriada, que no solo existe este entorno, en tu mismo pueblo hay muchos otros sitios y hay otros muchos lugares a los que se puede ir, a los que podemos ir y a los que podemos pasarlo bien. Entonces, ampliar un poquito el campo de visión, ver nuevas realidades, no ver siempre la misma, y de esta manera favorecer, como así decirlo, los factores de protección. Os voy a poner este vídeo, porque no tiene texto, vamos, no tiene nada que escuchar prácticamente, y donde nos podemos hacer una idea del Vívete la Ciudad. Es muy cortito, por eso lo voy a poner también. En definitiva, lo que queremos con este proyecto, de alguna manera, es aprovechar los recursos
que tenemos en nuestro entorno, que tenemos todo el mundo en nuestro pueblo, en nuestras barriadas, en nuestras ciudades, aprovecharlos y utilizarlos de una manera beneficiosa para los y las chavalas, como digo. Esto lo hacemos a través de un taller de refuerzo educativo, que lo he nombrado antes, que trabajamos durante todo el curso escolar con ellos y con ellas, y donde lo que hacemos es, a través de 3 grupos diferentes, establecidos por edades y también por necesidades educativas especiales, ofrecemos un espacio para compartir dudas, para desarrollar y llevar a cabo las tareas escolares, para estudiar, pero sin que se convierta en una academia. Yo siempre se lo digo a las familias. Nosotros como asociación no hemos montado ni vamos a montar una academia para que los niños y las niñas vengan a estudiar y a hacer los deberes. No se trata de eso, hay que ir un poquito más allá. Nosotros utilizamos el tema del refuerzo educativo, como digo, para minimizar todos los factores de riesgo que podamos hacer y fomentar aquellos de protección. Utilizamos el refuerzo educativo para trabajar con los y las menores la autoestima, para trabajar el trabajo en equipo, para trabajar la empatía, para trabajar todos esos valores que hemos visto antes. Eso es lo realmente importante, al menos para mí como trabajador de la asociación ACA. Lo que pasa es que la excusa, en principio, que ponemos es el taller de refuerzo educativo, entre otras cosas, porque también, evidentemente, es un factor de protección que tenemos que tener en cuenta. La metodología, para mí también es importante, la metodología que utilicemos en las actividades. Yo, por ejemplo, con el tema del refuerzo educativo, no me dedico solo a hacer las tareas ni a hacer los deberes, sino que también utilizo el juego como metodología de aprendizaje, porque entiendo que jugando los niños y niñas y jóvenes pueden aprender, y de hecho aprenden un montón de cosas interesantes, como desde respetar turnos de palabra, desde compartir juegos y quién gana y quién pierde, gestionar sus propias emociones, ¿ok? Es decir, son muchas las cosas que jugando se pueden aprender. Decíamos que la educación es un factor de protección y evidentemente eso no lo digo yo, eso son muchos los estudios que lo dicen, y nosotros pues aprovechamos todo eso también para trabajarlo con los y las jóvenes. De hecho, el Observatorio de la Caixa establecía que el 40% de las familias desfavorecidas registra un rendimiento académico que lleva al fracaso escolar. Es decir, intentamos luchar contra eso. Para acceder o para poder participar de esa salida y de esas excursiones, que es una motivación especial para ellos y para ellas, es imprescindible el acceder o el participar en el taller de refuerzo educativo. Por eso ponemos siempre como excusa, por así decirlo, vamos a salir, vamos a hacer una excursión, pero primero tienes que venir al taller de refuerzo educativo. Y las salidas que hacemos y las excursiones que hacemos pues son muy variadas. También ahí está un poco en función del presupuesto que tenemos como asociación. Si tenemos un mayor presupuesto, podemos hacer un tipo de salida que a lo mejor pueden resultar más interesantes para ellos y para ellas, y si no tenemos tanto presupuesto o no tenemos ningún presupuesto, como es muchas veces el caso, pues tenemos que tirar de imaginación y tenemos que tirar de creatividad. Pero también es importante resaltar que en cualquier entorno en el que nos movamos hay recursos que podemos utilizar con los chavales y con las chavalas y que son gratuitos, ¿vale? Desde un parque público a un museo, a una iniciativa que haya en el ayuntamiento porque hagan un teatro gratis, cualquier cosa podemos utilizarla como todos los factores de protección, ¿ok? Estas simplemente son algunas de las actividades que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Yo, incluso el visitar una cafetería para mí también es interesante, porque te puedes sentar con los chavales y con las chavalas a tomar cualquier refresco y dejar que sean ellos los que se relacionen con los camareros, con las camareras, enseñarles a pedir las cosas por favor, enseñarles a estar en una cafetería que no es en cualquier sitio y tenemos que tener un orden, un respeto, tenemos que tener un comportamiento mínimo. Todas esas cositas son de un trabajo diario y de muy poquito a poco. Son gotitas que se van haciendo, que se van echando y que con el tiempo van dando su resultado. ¿Ok? Las fiestas populares también es una buena excusa para mí para trabajar con ellos y con ellas, desde la Semana Santa, los carnavales, cualquier cosa es válida y ahí está la creatividad, como digo, de las personas que nos dedicamos a esto.
y el deporte, pues 3/4 de lo mismo, ¿vale? También es interesante utilizar el deporte como forma de trabajar con menores y con jóvenes. Al final, después del tiempo, sí, al final con esas gotitas a gotitas, con esos programas de prevención continuos en el tiempo, nosotros desde la asociación sí que hemos notado bastante mejora en los chavales y las chavalas con los que venimos trabajando. Desde resultados positivos en cuanto a la escucha activa, son capaces de escuchar mucho más y mejor, son capaces de mantener un diálogo más coherente, saben resolver o aprenden a resolver conflictos de manera no violenta exclusivamente, ya podemos utilizar otras armas, otros mecanismos para si tenemos algún enfrentamiento. Son capaces de dar y de recibir ayuda, que muchos y muchas de ellas al principio no quieren o no pueden o no saben, mejoran en la expresión oral, en la emocional, el pensamiento crítico, en el tono de voz, porque muchas veces cuando vienen a la asociación vienen gritando o hablan en un tono muy alto porque es el que están acostumbrados y hay que enseñarles también a utilizar un tono de voz distinto, mejoras en el compañerismo, en el vocabulario, es decir, son muchas las mejoras que nosotros desde la asociación vemos con el tiempo en estos adolescentes. Y otra de las mejoras que vemos y que resaltamos es que muchos de los chavales y chavalas con los que participamos, con el paso del tiempo al final terminan participando de manera libre y voluntaria en otras entidades, en otras asociaciones, que eso también es interesante. Es una forma de participación social, evidentemente. De hecho, el 17% de los menores de 12 años con los que hemos trabajado nosotros terminan participando desde en el área de juventud, por ejemplo. Bueno, en el área de juventud son los mayores que Noelia está ahí, tiene algunos voluntarios y voluntarias que han participado previamente de nuestra asociación. En el Club San José tenemos a muchos chicos también en este caso que practican fútbol, en el Club de Ajedrez, Club de Rugby. En la Feria del Libro hemos conseguido con los años que nuestros chavales y nuestras chavalas que vienen a las actividades participen de las actividades de la Feria del Libro y hagan lecturas en conjunto con otras personas. Todo eso me parece a mí súper interesante. Y como digo, es que el tema de la participación social es algo también que tenemos que fomentar, y no solo con los jóvenes, sino también con las familias. Lo que pasa es que evidentemente es algo mucho más complicado y que necesita de mucho más tiempo y de muchas más actividades y de mucho más esfuerzo. Pero implicar a los vecinos y a las vecinas en nuestra sociedad es fundamental. Implicar a las familias de los menores y las menoras en las actividades que haya en su entorno, en su pueblo, en su barrio, en su ciudad, es imprescindible también para desarrollar un buen programa de prevención. Nosotros en la Asociación ACAR tenemos la fortuna, la suerte, más que la suerte, ¿no?, que nos lo hemos ganado, claro, de contar con un grupo, en este caso, de mujeres, que es el grupo de mujeres per se, que realizan actividades de voluntariado en la asociación a través de la realización de manualidades y con la que hacemos diferentes actividades a lo largo del año y que ellas han conseguido estar presentes a lo largo del año también en diferentes eventos de nuestro municipio, ya como grupo asentado y como grupo propio, pues están en la Feria del Libro, están en el Encuentro de Asociaciones, están en el Día de Andalucía. Es decir, estamos consiguiendo que estas mujeres se vayan involucrando en la vida social de nuestro pueblo y han sido reconocidas con dos grandes premios, como el Premio a la Igualdad del Ayuntamiento de La Rinconada y el de la Caixa Iniciativas Familiares a la comunidad. Y, en definitiva, se trata, por así decirlo, yo siempre digo que la receta para una vida más saludable por nuestra parte es tener mucha personalidad propia o fomentar mucha personalidad propia en los jóvenes y las jóvenes y un puñadito de participación social, ¿vale? Que es una receta básica, difícil de cumplir, pero que tenemos que hacerlo porque es no nuestra obligación, pero sí nuestra forma de ver un poco la vida y nuestra forma de ver la sociedad, nuestra forma de entender pues las relaciones, ¿no?, que tenemos en este caso con los y con las jóvenes. Esto de la prevención de la drogodependencia, para mí y para muchos de mis compañeros y mis compañeras, es algo más que un trabajo. No te lo puedes tomar como un trabajo normal, porque no lo es, y hay muchos factores que influyen en todo esto. Entonces, es una visión de vida.
por así decirlo. Y mi visión de vida, pues un poquito, es esta que os he ido contando a lo largo de esta tarde. Tenía un vídeo preparado para terminar, para que nos echáramos una risa, aunque ya algunos la habéis visto, pero lo voy a poner porque a mí me hace mucha gracia que os diga. Me hago mucha gracia a mí mismo. Y es de alguna forma también una forma de entender que tenemos que intentar llegar a los jóvenes y a las jóvenes siempre de una manera motivadora, de una manera distinta, de una manera que se enganchen también a las cosas sanas, no solo al tema del consumo de drogas. Hay que establecer una relación que no tiene que ser de amistad, la relación entre educador, educadora y menor, de hecho no debe de ser de amistad, pero tiene que ser una relación de confianza. Esa relación de confianza tiene que trabajar desde el primer día y duradera a lo largo de todo el tiempo. Entonces, os pongo un segundito a ver si aquí. Yo creo que lo único que no lo ha visto puede ser que sea Javi. Bueno, no sé. Ahora me decís. A ver si ahora quiere funcionar. Aquí. Muchas gracias, perdonadme. Buenos días. Hola chicas, hola chicos. ¿Qué tal estáis? Yo bien. Aquí estoy en casa trabajando, aprovechando que tenga algún tiempo para hacer ejercicio, como veis. La verdad, me siento muy bien, pero en el entorno no lo sé. Dale chicos, chicas, ¿a qué dedicáis? Estoy disponible en vuestra casa. Hacéis todo el día. ¿Queréis decírnoslo? Pues enviaos un vídeo por WhatsApp, por Facebook, por Zoom, por Skype, como queráis. Mandad un vídeo, decidnos, contadnos qué es lo que hacéis en casa. Os esperamos. Os sigo con ustedes. No sé, si me hace mucha gracia, es que me veo con ese tipazo que no me canso de verme. Pero bueno, ya está. Es una de las últimas ocurrencias que se me ocurrió para establecer relaciones de comunicación en estos días en los que no podemos ir a la asociación por el tema del coronavirus, evidentemente, y por seguir manteniendo, que es lo que estamos haciendo las asociaciones de drogodependencia en este tiempo, seguir manteniendo ese contacto desde la distancia. Para eso están las redes sociales en este caso y, como digo, cada maestrillo tiene su librito. Y por mi parte, poco más. No sé si queréis comentar algo. Sara, tienes la manita levantada, creo. Sí, Juan, una preguntita que quería hacerte. Ahora con el tema del encierro, muy probablemente se está haciendo un consumo muy abusivo de aquello que hablamos de adicciones sin sustancia, ¿no? Juegos, redes sociales, internet. Esto supongo que va a suponer un cambio luego a la hora de trabajar, ¿no? Porque creo que se va a fomentar muchísimo la dependencia de los chicos y chicas con las que trabajamos a este tipo de cosas, ¿no? No sé si le has dado una vueltecilla a esto y si lo planteas como un nuevo reto, Juan, o si ahora mismo se puede hacer algo por trabajar con ellos. Es decir, yo el otro día pensaba en plan de decir, bueno, pues unas pautas, ¿no? De cuánto tiempo, porque no se escucha mucho, ¿no? Cuánto tiempo debes de estar con juego, con televisión, con tal, qué uso deben de darle los adolescentes, ¿no? Y las adolescentes a esto. Sí, a ver, te cuento mi opinión, mi vueltecita de tuerca, como tú dices. Es un reto que tenemos desde el ámbito de la drogodependencia, pero no es un reto nuevo. Es un reto que tenemos el tema del consumo o el tema de las adicciones sin sustancias, del consumo de videojuegos, de internet. Es un reto que tenemos desde hace ya algún tiempo. Lo que pasa es que todavía no sabemos exactamente cómo enfocarlo o cómo trabajar porque no tenemos herramientas suficientes ni formación suficiente de momento para poder trabajar con los y con las jóvenes. De hecho, desde la Federación Enlace se está trabajando en ello desde hace tiempo y se están estableciendo ya cursos de formación para educadores y educadoras con el objetivo de formarnos primero en esa materia para así poder trabajar luego con los y las chavales, que es algo que en principio este año parece ya que van a empezar a salir ese tipo de cursos y ese tipo de
de formación. Con el encierro, todo eso se agrava, como tú dices. De hecho, hay mucha más permisibilidad por parte de la familia para que los niños y las niñas y los jóvenes y las jóvenes consuman internet, consuman videojuegos. Porque evidentemente son 24 horas en casa y si antes había unas normas, la familia que tenía normas, ahora esas normas están un poquito más, no son tanto. Se pasa un poquito más las manos. Entonces, evidentemente, ese consumo va a aumentar y va a ser un problema mucho más grave que tendremos que afrontar desde las asociaciones, evidentemente. Todavía yo personalmente no sé cómo hacerlo. No sé cómo lo vamos a hacer ni qué enfoque le vamos a dar. Tenemos que ponernos a pensar en ellos, pero sí, es algo que hay que pensarlo bien y con tranquilidad porque ocurrirá, evidentemente. Bueno, y te estoy hablando de familias que tienen normas con sus hijos y con sus hijas, que no es el caso de todas las familias con las que trabajamos nosotros, que muchas de las familias con las que trabajamos, ese tipo de normas no existen y anchas Castilla. Entonces, con ese tipo de menores, el problema va a ser mucho más grave, pero tendremos que sentarnos con tranquilidad en algún sitio y ver qué es lo que hacemos. Es verdad, estoy hablando, Sí. que no sé, que no he visto yo, y más o menos estoy atenta a todas las guías y a todos los recursos que van saliendo, no he visto ninguna guía de intervención específica para el tema de juegos online con adolescentes, pero sí es verdad que sí existen muchas guías previas, no específicas para esta situación, pero sí previas donde sí te dan muchas indicaciones, pero bueno, todas esas indicaciones, todas esas guías, todos esos recursos, normalmente quien los utiliza son las familias que ya están concienciadas en ciertas cosas y que en el día a día normalmente la utilizan. Es verdad que en esta situación pues, podríamos hacer un trabajo en una búsqueda y en ofrecerle algo a la familia. Bueno, ya me estoy metiendo yo en trabajo, en hacer más trabajo yo de la comisión, Juan. De búsqueda. No, por eso decía yo que tendremos que sentarnos. Y hacer algo de eso, claro. A eso me refería. Pero es verdad que yo no he visto ninguna guía específica, lo único que se está haciendo a nivel normativo de trabajar para el tema de evitar e impedir que se han salido algunas restricciones en el tema de la publicidad. Pero eso es a nivel estatal. Después a nivel de reducción de daño, que es qué podemos hacer en esta situación, en esas circunstancias, no he visto yo nada. Pero voy a bichear y si no, pues lo tendremos que hacerlo. Claro, mira, nos podemos poner de acuerdo porque yo había empezado a trabajar como las pautas que sacó Julia del uso de drogas en la cuarentena, pues está Julia trabajando en ello ahora. Además, alternativa al uso de juegos y demás, ¿no? Y cómo rebajar la ansiedad en los más jóvenes, ¿no? Entonces ella sus pautas como psicóloga además, así que sí se puede hacer un grupito o verlo. Vale, si te ha salido aquí un trabajito nuevo. Qué raro, qué cosa más rara. Es verdad. Ya no digo más nada, que si no me sale más trabajo. Oye, ya se estaba haciendo, más bonito colaborativo. Claro, nos está enmarronando. Aprovechando que tenemos participantes internacionales, tenemos a 2 participantes de Grecia, tenemos a Valentina desde Italia. Yo les pediría que si tenéis un poquito de conocimiento, aunque sea muy, muy básico, de cómo se trabaja estos aspectos en vuestros países, los compartáis con nosotros porque puede ser interesante. Depi, if you want, you can explain in English and I will translate you. If I want to make a question, let's say. Yeah, to make question, or if you want to share with the rest how is the situation with the social work about the prevention of the addiction in Greece, you can share with us and I will translate. Okay. Well, in Greece, I think that we are not focusing so much into the drug addiction that the people may face. We normally deal with problems like alcohol and
the abuse between among the family members, and we don't focus that much to the drug situation. Explain that and then continue. En Grecia no es un tema que esté preocupando demasiado, principalmente sí que se trabaja y se busca la prevención del abuso sobre el alcohol, y un tema que sí que tiene muchísimo trabajo y que están desarrollando bastante en Grecia es el problema de los abusos entre familiares. No sé qué tipo de abuso, si se refiere a un abuso sexual o a otro tipo de abuso, pero eso es lo que indicaba. And also, when they do focus in the drug problem, they don't talk about the addiction. They just talk about, oh, we found a drug dealer having like 10 tons of cocaine, and like that's all. Oh, the police found that, and the problem, let's say, it's fixed. It's like the social media don't care that much about the people that have died. And personally, I don't even know about this association that help people to deal with the drug problem. Maybe Yanis, that is also here, knows something more. But let's say it's normal to, let's say, in the parties for the Erasmus students, for example, like I know, to use ecstasy, and like marijuana is like an everyday thing, so they just don't give like so much attention into that. Por ejemplo, ella, que es una persona que no está relacionada laboral o personalmente con el ámbito de la prevención, la única información que encuentra al respecto en los medios de comunicación de Grecia es la información sobre la aprehensión de cualquier tipo de droga por parte de la policía. No hablan del problema que hay detrás del consumo, sino que intentan mostrar que con la aprehensión de ciertas cantidades de droga el problema está solucionado y por lo tanto no hay más de qué hablar. No se habla de las consecuencias del uso de esa droga, de las adicciones que genera, y tampoco se habla de cómo se puede prevenir. De hecho, ella desconoce si en Grecia existen asociaciones que ayuden y que trabajen con personas que tengan adicciones, y en su vida normal pues sí que ve que en fiestas de jóvenes o fiestas de Erasmus pues sí que hay un uso habitual del alcohol, de la marihuana o del éxtasis. Yanis, si tú quieres añadir algo más sobre Grecia. Sí, claro que sí. También hay algunas instalaciones en Grecia que el gobierno apoya a estas personas, pero tienen poco espacio para pocos hombres, pocas personas. Pero hay algunas organizaciones no NGO que apoyan mucho estas personas para organizando algunas acciones que lo hemos dicho antes, como deportes, servicios sociales y estos. Muchas gracias, Yanis. Si alguien de vosotros tiene alguna pregunta para nuestros invitados internacionales y queréis saber algo más, pues preguntarlo, y yo creo que a la medida de sus posibilidades podrán desde luego contestaros. Valentina, ¿nos quieres contar tú algo sobre cómo es este trabajo en Italia, concretamente en el sur de Italia? Bueno, parece que tiene algún problema. Sí, vale, pero no. Vale, no tiene micrófono. Bueno, sí. Vale. Javi, Sí. tengo una pregunta. Ujú. Ok, espero que me entendéis. Ahora con el coronavirus, ¿es fácil ayudarse los jóvenes con sus adicciones?
ahora mismo la dificultad que tenemos desde las asociaciones es que no podemos ir a trabajar a las asociaciones. Es decir, los recursos con los que contábamos hasta ahora se han venido abajo en un primer momento. Bueno, ya llevamos 3 semanas de confinamiento prácticamente en casa. En un primer momento que apareció todo esto del coronavirus, no sabíamos muy bien qué podíamos o qué no podíamos hacer, porque era todo un poquito, estaba todo en el aire. Empezaron a caerse todos los recursos con los que contábamos desde las asociaciones, porque ya, como te digo, no nos permitían estar en contacto directo con esos jóvenes y con esas jóvenes, hasta que nos han prohibido ya también el acudir a la propia entidad, a la propia asociación, que es donde normalmente nosotros desde la asociación acá realizamos las actividades. Entonces, la mayor dificultad que tenemos ahora mismo con respecto a jóvenes y el tema de las adicciones es que no podemos acceder a ellos ni a ellas, no podemos hacer ningún tipo de actividad con ellos ni con ellas presencial, porque es imposible. Lo único que podemos hacer ahora mismo es, de alguna manera, mantener un contacto virtual y mantener y ofrecer ayuda a través de las redes sociales y a través de otras entidades o a través de los mecanismos que hay ahora mismo establecidos que sí siguen funcionando. Es decir, toda la red de contactos y toda la red de ayudas que teníamos establecidos antes del coronavirus, con el coronavirus ha venido abajo. En un primer momento no sabíamos exactamente qué hacer y hemos ido apagando fuegos desde las asociaciones, de las entidades, como hemos podido cada uno a través de los recursos que teníamos a nuestra disposición. Pero todos esos recursos y todos esos protocolos han cambiado de un día para otro también. Un día se nos decía una cosa o salía una normativa con respecto a alguna cuestión de interés en materia de drogodependencias, pero es que al día siguiente la cambiaban y te decían todo lo contrario. Entonces, ha habido un caos que ahora mismo de momento parece que está más estable, porque parece que dentro de todo se está normalizando un poco esa situación, pero la dificultad sobre todo es que se nos ha caído la red que teníamos montada de ayuda y de asesoramiento en materia de drogodependencia y que hemos tenido que crear una red nueva con los recursos y de la manera que hemos podido en este tiempo en que nos está afectando todo el tema del confinamiento y todo el tema del coronavirus, que no está siendo fácil, claro. Sí, gracias. Valentina, ¿nos cuentas cómo es la situación en Italia? ¿Me escucháis bien? Sí, sin problema. Ahora sí. Bien, perfecto. Soy Valentina de Italia, perdón por mi poco español, y trabajo como profesora en escuela y privatamente y cuando puedo como voluntaria en bibliotecas donde hay necesidad con jóvenes. Y yo creo que en Italia hay muchísimos problemas de adicción en jóvenes y de consecuencia en adultos, en personas adultas, porque creo que no hay bastante educación en escuela, en la sociedad. Y esto crea muchos problemas de dependencia, de droga, de alcohol, pero también de internet y también de dependencia emotiva, ¿sabes? Hay muchas personas que no saben crear relaciones sanas entre las personas. Y en el tema del internet, hay en estos días en Italia un problema muy grande porque se descubrió que hay algunas chats, grupos en Telegram, que es un programa de mensaje como WhatsApp. Hay muchos grupos que se comparten fotos y vídeos de mujeres, de chicas, de menor edad también, y hay sin conciencia claramente, y hay muchísimos jóvenes y también adultos que usan estos grupos para compartir y para ver.
Y esto en estos días es un tema muy fuerte porque claramente están intentando de cerrar estos grupos. Claro que si hay todos estos problemas de dependencia de, no sé, internet y pornografía y claramente de droga y de alcohol, es un problema general del social, no es un problema de la singola persona, pero de todos. Bueno, ¿hay alguien que quiera aportar una última reflexión, una pregunta, algún comentario? Bueno, pues entonces entiendo que podemos ir finalizando. Antes de nada, de despediros, daros las gracias a todas por haber estado aquí esta tarde, a Juan por haberse brindado a colaborar con nosotros una vez más y recordaros que nosotros seguimos con La Ventana. Cada día a las 6 tenemos una cita. Mañana posiblemente podremos ya anunciar la programación de la semana que viene y os vuelvo a invitar a que estéis con nosotros y que si queréis compartir cualquier tema cualquier día, pues seréis más que bienvenida a ello. Muchas gracias, Juan, de nuevo, y gracias a todas. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.